vamos a comenzar esta actividad que es enfermedades hematológicas en niños. Esta primera parte que les voy a dar un enfoque de lo que son las enfermedades más que hematológicas, oncológicas, es un enfoque que vamos a hacer. Y luego lo que vamos a desarrollar el tema de leucemia. Bien. Ya. Si hablamos de cáncer infantil, hay un día que se conmemora el 15 de febrero de cada año, se conmemora el Día Mundial, el Día Internacional del Cáncer Infantil. En realidad quizás el término del cual se conmemora, ¿no? es un tema que tiene que ver con, para crear conciencia en la población en general sobre lo que es el cáncer infantil, expresar el apoyo a los niños y adolescentes, a los supervivientes y sus familias. Es todo una enfermedad compleja, como ustedes saben. Bueno, ya saben lo que es el cáncer, ustedes ya lo han visto en años previos, en muchos previos, que es el crecimiento y diseminación no controlado de células malignas en cualquier órgano o tejido. El problema es que no se expresa con síntomas específicos, sino que los síntomas que presentan son síntomas que también se presentan en otros problemas, en otras enfermedades. No se puede prevenir y aquí es importante que es la tercera causa de mortalidad a partir del primer año de vida, después de los cuadros infecciosos, enfermedades congénitas y accidentes. Estas son las estadísticas del 14 de febrero del 23, lo que ocurre en el Perú. En el Perú, según el Ministerio de Salud, se estima que en nuestro país se diagnostican alrededor de 1.500 casos nuevos de cáncer en niños y adolescentes cada año, ¿no? Cuyas edades se encuentran entre 0 y 14, y de ellos aproximadamente 56% son niños y 44% son niñas. No hay mucha diferencia en cuanto al sexo, ¿no? De esta cifra, el INE, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, atiende un promedio de 700 pacientes. 700 pacientes en este rango de edad, de los cuales 35% pertenecen a Lima y el 65% de provincias. Entonces, eso es importante, ¿no? El tema de que de diferentes regiones, de diferentes departamentos migran a la ciudad de Lima para poder ser atendidos en este instituto de enfermedades neoplásicas. El INE atiende alrededor de 2.400 pacientes oncológicos continuadores menores de edad. O sea, la carga que tiene el INE es bastante alta por la migración y ustedes ya estarán pensando por qué es que ocurre este fenómeno, ¿no? ¿Por qué ocurre este tema? El cáncer infantil, como volvemos a repetir, es una de las enfermedades que es la principal causa de mortalidad en adolescentes y niños en todo el mundo. En América Latina y el Caribe, cerca de 30.000 casos se diagnostican por año. Y se estima que 10 por 10.000 fallecen por esa causa, o sea, la tercera parte, ¿no? Casi fallecen por esa parte. Los tipos más comunes de cáncer, como ustedes también saben, es en primer lugar la leucemia, luego cáncer cerebral, linfoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, ¿no? Esto es en niños, ¿no? En adultos hay otras entidades, otras causas, ¿no? Otra etiología, pero en pediatría estas son las principales. No existe prevención primaria, ni tampoco podemos hacer una detección a través de un cribado, o sea, a través de un tamizaje, no se puede hacer una detección, se hace una sospecha, pero tampoco prevención primaria. Se ha visto que en países de ingresos altos, más del 80% de niños con cáncer se curan. En cambio, en países como los nuestros, con ingresos menores o bajos, solo el 20% curan. Esa es una gran diferencia. ¿Cómo se podrían evitar estas muertes? ¿No? Estas muertes se podrían evitar si se hace un buen diagnóstico. O sea, las muertes evitables son porque hay una falta de diagnóstico, ¿no? Hacemos un diagnóstico adecuado, diagnóstico incorrecto o tardío, dificultades para acceder a un centro de salud, abandono del tratamiento, muerte por toxicidad de los medicamentos o por complicaciones y por las mayores tasas de recidiva. Entonces, estas muertes evitables son por todo esto, ¿no? Por todo esto que les estoy mencionando, y lógicamente esto va a tener un impacto pues, en el niño, ¿no? El impacto del cáncer infantil es que los niños tienen años de vida perdidos, porque un tratamiento de cáncer son 3, 5 años, tienen mayores desigualdades
dificultades con otros niños y dificultades económicas, porque el costo de atención de un niño con cáncer es bastante alto. Entonces, ese es el impacto de la población infantil. Bueno, esta es una imagen que les traigo, que es en que en el Cusco se ha hecho esto. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mencionar que está ocurriendo a nivel mundial, que seguro también ustedes lo saben, pero dice: el Perú se levanta en la lucha contra el cáncer infantil, ¿no? Entonces lo han hecho en el Cusco, personal de salud y todos, para tomar acciones para combatir o para tratar de manejar de mejor manera este cáncer infantil. Aquí les traigo unos datos que en septiembre del 2018 la OMS anunció un nuevo esfuerzo, la Iniciativa Mundial de la OMS para el Cáncer Infantil. En el año 2019 se designó al Perú como el primer país focal en la región de las Américas para la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil, gracias a su compromiso y liderazgo local, así como el importante apoyo de ministerios de gobierno, de la Organización Panamericana de la Salud y la OMS. Entonces, como pueden ver, el Perú ya desde el año 19 ha sido designado y el compromiso es no solo a nivel de ministerios, de gobiernos, también de organizaciones no gubernamentales, ¿no? Todos intervienen al Perú para tratar de mejorar estos diagnósticos de cáncer. Entonces, esos compromisos son asumidos en la primera reunión nacional sobre cáncer infantil en el Perú 2019, la misma que involucró a los principales actores claves nacionales, regionales e internacionales. Se dio prioridad a la capacitación de los profesionales de la salud de todos los niveles de atención, la detección de los síntomas y signos de cáncer infantil. Entonces, acá como pueden ver, la prioridad es la capacitación de profesionales, no solo de profesionales, también en todo nivel, profesionales médicos generales, enfermeras, es decir, todo aquel personal que tenga que ver con la atención de un niño, se han hecho diversas acciones para poder cumplir la capacitación de profesionales. Bueno, entonces, en ese sentido, la iniciativa de la OMS contra el cáncer infantil, ¿cuál es el objetivo que tiene la OMS? Es alcanzar una tasa de supervivencia de por lo menos 60% para niños con cáncer hasta el año 2030. Ese es el objetivo. Reduciendo el sufrimiento y salvando 1 millón de vidas adicionales. Esa es la respuesta que da la OMS ante este problema. Y la OMS está implementando estos paquetes técnicos que se están ya realizando. Por ejemplo, crear centros de excelencia con normativas nacionales de diagnóstico oportuno y referencia, entrenamiento de recursos humanos, optimización de infraestructura y equipamiento. Los centros de excelencia, ya han visto ustedes el movimiento que hubo de Vilén porque se van a construir un hospital, ¿no? Un hospital oncológico. Ahora siempre hay negativas, igual también se está capacitando a recursos, a personal que no necesariamente, porque la especialidad de oncología pediátrica es muy limitada en el Perú, ¿no? Nosotros en Arequipa tenemos un oncólogo pediatra, nada más. Los demás son pediatras o adultos, o oncólogos de adultos, o hematólogos de adultos, pero no hay una especialidad de pediatría. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está entrenando a pediatras para hacer, o médicos generales para tener algunos tips donde puedan conocer mejor esta enfermedad y poder también hacer un diagnóstico oportuno. Cobertura universal, prediagnóstica, tratamiento, soporte, cuidados paliativos, paquetes de salud. Requerimientos de tratamientos, guías y protocolos nacionales. Hay una guía del Ministerio de Salud de cáncer infantil, según ustedes la han revisado alguna vez, de guías clínicas del Ministerio de Salud. Medicinas y insumos de calidad, evaluar y monitorear roles de los participantes y diversos involucrados. El financiamiento que puede ser del gobierno, del Ministerio de Salud, del gobierno, o si no también de las ONGs que también están ayudando bastante en ese tema. Y acá interviene en el resto de la gobernanza, intervienen las políticas de salud y planes nacionales. Bueno, la frecuencia de cáncer infantil. ¿Cuál es la frecuencia de cáncer infantil? Está en este orden, ¿no? En primer lugar, las leucemias. En segundo lugar, tumores. Tercer lugar, retinoblastoma. Y cuarto lugar, linfoma. Este es de un estudio del
del INEM, ¿no? Del INEM en Lima. Ellos han hecho un estudio y han encontrado esta frecuencia: leucemias, tumor, retinoblastoma y linfomas. Factores de riesgo, sí, también empiezan a hablar cuáles son los factores de riesgo. No se sabe. En adultos se sabe, porque el adulto mantiene un cáncer de los 40, 50, pero se puede estudiar todos los antecedentes y más o menos a qué estuvo expuesta, ¿no? Que tabaco, que sol, que igual. Pero en el niño por la corta edad no se sabe muy bien todavía cuáles son los factores, así con certeza cuáles son. Pero sí hay algunos que están estudiando, por ejemplo, la exposición a las radiaciones. Las radiaciones, o sea, la exposición durante el embarazo de la madre, alguna radiografía que se toma la madre durante el embarazo. Las radiaciones ionizantes, que estas radiaciones ionizantes son aquellas que emiten todos los aparatos de imagenología médica, ¿no? Las tomografías, las resonancias magnéticas. Por eso en el niño también se trata de limitar esto, porque está muy en boga. La madre se cayó, se golpeó la cabeza, quiero una tomografía. Y a veces no se evaluó bien tomografía o resonancia magnética, igual. Entonces son radiaciones ionizantes. Las radiaciones UV del sol, que también sabemos, ¿no es cierto? Esto ya ha demostrado que las radiaciones van a producir cáncer de piel. Infecciones crónicas como el virus de Epstein-Barr, el VIH, la hepatitis B y C, el virus de papiloma humano, exposición a químicos como plaguicidas, tabaco, alcohol. Y algunos de ellos están relacionados ya con algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, plaguicidas, con leucemias, linfoma no Hodgkin y neuroblastoma. Tabaco durante el embarazo, no solamente que la madre fume, sino también el tabaco que inhala, ¿no? Entonces está relacionado con tumor del sistema nervioso central. Alcohol durante el embarazo con tumor de Wilms y con neuroblastoma. Entonces, factores genéticos, algunas enfermedades, algunos síndromes, como por ejemplo el síndrome de Down, como vamos a ver, tiene mayor posibilidad de tener leucemia, y sobre todo la leucemia mieloblástica. El retinoblastoma, el tumor de Wilms, tienen un gen ellos que heredan del padre, que hace que sea más probable que tengan un retinoblastoma o un tumor de Wilms. En esta parte de la genética se está estudiando bastante, ¿no? Se ha visto de cuál podría ser la causa del cáncer en tan pequeña edad, porque han visto niños muy pequeños con cáncer, se ha estudiado la genética. Y se ha visto después de que las alteraciones de los genes ocurren en los progenitores, ¿no? Entonces los progenitores que están expuestos a factores de riesgo cambian su genoma y alteraciones, y esos al final podrían ser la causa de que estos niños tengan cáncer. La detección precoz es importante, pues como les dije, si tempranamente se hace el diagnóstico, la posibilidad de curarse podría llegar al 80% y se cumple con todo el tratamiento. Hay menor número de complicaciones cuando es temprano el diagnóstico. Eso da la oportunidad de que el niño tenga mejor oportunidad para curarse, mejor pronóstico y mejores complicaciones y disminución de la mortalidad. Estos importantes son los llamados signos de alarma, que son los que ustedes deben tener en cuenta como médicos generales que van a guiar a la comunidad. Cuando uno debe sospechar que un paciente pudiera ser sospechoso de cáncer, ¿no? Porque una vez que tengan la sospecha de cáncer, según las guías del Ministerio de Salud, en 72 horas deben liberar al paciente. A una sospecha de cáncer deben en 72 horas, ¿no? Entonces, si usted es un niño que tiene dolor persistente de huesos de abdomen, siempre han escuchado hablar de los dolores óseos de crecimiento, ¿no? El niño se queja porque le duele las piernitas. ¿Y cómo diferencia un dolor óseo de crecimiento de un dolor que es por cáncer? El dolor óseo de crecimiento generalmente es en la parte anterior de las pantorrillas, en la parte posterior de la rodillita, y cede con calor local o con algunos analgésicos. En cambio, el dolor que se da en el cáncer, ese dolor, ¿por qué se produciría? ¿No? La fisiopatología, ¿por qué se produce? Porque ese número de células inmaduras es tan grande que desplaza las células maduras y al final hasta comprime el huesito y comprime nervios, y eso es lo que provoca el dolor. Entonces, es diferente, es un dolor sordo, permanente, que ve en aumento, que no disminuye, que no capa con analgésicos. Generalmente se da así también en huesos largos, como en el dolor óseo de crecimiento, también en huesos largos, porque es ahí donde hay la mayor cantidad de tejido esponjoso, ¿no? Los huesos largos. Entonces ahí es donde se presenta el dolor de crecimiento, huesos largos. No si es el dolor en muñequitas, entonces eso no es el dolor, no hay que hacer diferencia. Fiebre sin causa, o por más de una semana. Un niño que tiene fiebre, que no encontramos
normalización de la fiebre, no hay foco, ¿qué podríamos pensar? Podríamos pensar en un linfoma, ¿no? Los linfomas tienen fiebre sin que sea de origen infeccioso. Moretones o sangrados en la nariz o encías, ¿no? Por deficiencia del número de plaquetas van a presentar esto. Crecimiento tumoral o ganglios crecidos, ¿no? Eso es también un signo de Darwin. Una mancha roja, una mancha blanca en el ojo, cuando ustedes inciden un láser luz y encuentran una manchita blanca, eso también les podría orientar a un retinoblastoma. Cansancio fácil, palidez y anemia súbita. Niños que están bien, que corretean, que juegan, pero de repente la mamá dice está pálido, no sé por qué ha pasado, ya, ese es otro dato. Pérdida de peso, sudoración abundante sin causa alguna, que podría también estar relacionada con un linfoma. Abdomen que crece rápidamente, podría ser tumoraciones que se pueden palpar fácilmente en el abdomen, como el tumor de Wilms, ¿no? Infección que no mejora, que nos habla de que hay una deficiencia o una baja del número de leucocitos, ¿no? Que son los que dan la defensa al niño. Cefalea y vómitos por la mañana por varios días, que podríamos pensar en tumores del sistema nervioso central. Y picazón en el cuerpo sin lesiones de piel, que nos hace pensar en problemas de cáncer de hígado, ¿no? Entonces, esos son signos de alarma que me gustaría que los memoricen bien, que los aprendan bien, porque les va a ayudar a determinar ante una sospecha, derivar al niño, como les dije, en menos de 72 horas. Las linfadenopatías es algo que siempre va a ser un motivo de consulta al médico general, al pediatra, y ustedes ya saben por qué se produce el crecimiento de ganglios, ¿no? ¿Por qué se produce? Se produce porque hay una proliferación de linfocitos, de histocitos intrínsecos, de células intrínsecas, en respuesta de estimulación antigénica y no antigénica, ¿no? Y hablamos de linfadenopatía generalizada cuando haya agrandamiento de 2 o más regiones linfáticas, ¿no? Esas son las linfadenopatías. Como les dije, las adenomegalias, al encontrar ganglios crecidos, es un motivo de consulta frecuente, ¿no? Van al hematólogo o no van a la pediatra general. Pero recuerden que aproximadamente el 56% de niños que examinan que va por cualquier motivo pueden tener adenopatías palpables. Lo importante es diferenciar cuáles son las patológicas y cuáles son las benignas. ¿Y por qué estos niños normalmente, sin que tengan cáncer, podrían tener ese 56% de ganglios palpables? El motivo es ¿no? Que en el niño la masa de tejido linfoide sufre un proceso de hiperplasia fisiológica. Esta hiperplasia fisiológica continúa hasta los 10 a 12 años, es fisiológica. En el niño existe una mayor respuesta a los estímulos antigénicos que el adulto. Y tercero, que la frecuencia de infecciones en esta edad de los niños es mayor, ¿no? La frecuencia de infecciones. Por esta razón, ustedes podrían encontrar este 56% que no significa que sea cáncer. Cuando pensamos que una adenopatía es maligna, cuando decimos que es maligna, ¿no? Según esa guía clínica, nos habla de esas banderas rojas. Cuando encontramos linfadenopatías sin componente inflamatorio, palpamos ganglios, pero no hay foco dental, no hay oídos, no hay nada que justifique que haya algún ganglio. Linfadenopatías que son progresivas o persistentes por más de 3 a 4 semanas. Entonces, las adenopatías en ese sentido. Tercero, que encuentren ganglios mayores de 2 a 3 centímetros. Definitivamente son patológicos. Ausencia de foco infeccioso bucal o cutáneo, adenopatías de consistencia dura, las adenopatías por cáncer son duras. ¿Ya? Y otra cosa de que están adheridas a planos profundos. Ustedes han visto en las infecciones, generalmente son más superficiales. Las adenopatías patológicas están adheridas a planos profundos. Ahora, el encontrar en el área supraclavicular medicina de adenopatías definitivamente son malignas. ¿Ya? Son malignas. Por eso examinan todo, alinean todo, no solamente por el motivo que viene. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las leucemias en niños. Bueno, esta es disculpen la diapositiva, no sé qué pasó, pero bueno. De acuerdo a este registro de cáncer de Lima metropolitana, se dice que más de un tercio, o sea, 40.2% de todas las neoplasias sanguíneas en niños son leucemias. Miren el porcentaje, por eso ocupan el primer lugar. 95% de leucemias infantiles son agudas, 95%. Y dentro de ellas, estas leucemias agudas, la más frecuente es la leucemia linfoblástica, o linfocítica, que es lo mismo, linfocítica, linfoblástica es lo mismo. Esa es la que predomina. Tienen signos inespecíficos, entonces
El tratamiento actual, como hemos mencionado, tiene una tasa de curación de 50 hasta 80%. Ya les dije, dependiendo de qué factores, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno. Y eso depende, como acá dice, depende del tipo, diagnóstico inicial y tratamiento de niños. La sobrevida en la leucemia linfoblásica aguda en 5 años es 75% aproximadamente. ¿Ya? En cambio, en la leucemia mieloblástica aguda la sobrevida es 50% en 5 años. El mejor pronóstico tiene la leucemia linfoblásica aguda que la mieloblástica, ¿no? Ese es el dato. Esto es el registro de cáncer de glande metropolitana. En Estados Unidos se diagnostican, hay una incidencia de 2.500 a 3.500 aproximadamente de nuevos casos por año. La leucemia linfocítica o linfoblástica aguda es la más frecuente en el niño, 80% de todas las leucemias. La leucemia mieloblástica aguda es la más frecuente en el adulto. O sea, la diferencia más frecuente en el adulto es la mieloblástica y en el niño más frecuente la linfocítica o linfoblástica, ¿no? La Agencia Internacional de Investigación de Cáncer en el 2017 publicó la incidencia internacional de cáncer infantil. Entonces, en la metropolitana que se tiene una tasa de incidencia en personas de 0 a 4 años de 59.9%. Esa es la incidencia por edad, de 0 a 4, 59% por millón. De 32.5 casos por millón en niños de 5 a 9 años, de 31.5 casos por millón en niños de 10 a 14 y de 28.4 por millón en adolescentes, ¿no? Entonces esas son las incidencias. Esto para recordar, para que ustedes, por la célula madre, se diferencia célula amiloide, célula linfoide. La célula amiloide aguda es cuando células inmaduras proliferan aquí y aquí linfocitos, linfoblastos, ¿no? Como la diferenciación, la función que cumple cada una, recuerden los linfocitos B que tienen que ver con las infecciones, los T que son derivados B, y los citolíticos, unos macular killer que matan a virus y matan a bueno. Pero ustedes saben eso, para recordar, es normal. Bueno, entonces les decía que la leucemia es la enfermedad oncológica más frecuente en el niño. La leucemia linfoblásica en primer lugar, y que se caracteriza, como ustedes recuerdan, por un crecimiento anormal de un tipo de glóbulos blancos inmaduros linfoblastos. Un crecimiento exagerado, ¿no? que existe. Igual ocurre la leucemia mieloide aguda, donde hay otro tipo de glóbulos blancos que son los mieloblastos y monoblastos, que son los que se reproducen se multiplican en forma no controlada. La leucemia linfoblástica aguda representa 25% de los diagnósticos de cáncer en menores de 15 años. La incidencia de leucemia linfoblástica aguda en niños es más frecuente, esta incidencia entre los 2 y 3 años. ¿Ya? 2 y 3 años es más frecuente. Es 4 veces mayor que en lactantes y es 4 a 5 veces mayor que en niños mayores de 10 años. Entonces la frecuencia acá es 2 a 3 años. La incidencia es más alta en hispanos, no se sabe por qué, pero es más alta, 43 casos por millón. Y en la leucemia mieloide constituye el 20% de los casos de leucemia en niños. La incidencia anual de la edad pediátrica es de 8 casos por millón de niños menores de 15 años. En el periodo infantil es más frecuente en niños menores de 2 años. Menores de 2 años es más frecuente la leucemia mieloide. Se ha visto que esta leucemia está relacionada con la exposición en el primer trimestre del embarazo a radiación, con aquellos niños que tuvieron tratamiento previo con quimioterapia, y hay algunos síndromes genéticos que hacen que tengan mayor predisposición a tener este tipo de leucemia, como es el síndrome de Down. Otras alteraciones genéticas más habituales son las translocaciones, que también ustedes conocen, translocaciones que puede ser la translocación 821, translocación 1616. Las alteraciones citogenéticas han demostrado ser un factor pronóstico muy importante y son utilizadas en la mayoría de protocolos de tratamiento para determinar su intensidad. Se están haciendo estudios citogenéticos, determinar cuáles alteraciones tiene un niño y de esa forma dirigir mejor el tratamiento y también determinar mejor el pronóstico. Esto es lo que les habla del síndrome de Down. Un niño con síndrome de Down tiene 40 veces más probabilidad de presentar leucemia linfoblástica aguda y 400 a 500 veces más de presentar leucemia mieloide aguda, un niño con síndrome de Down.
Y este es tiene un riesgo acumulado de 2,1% a los 5 años. Pero a partir de los 6 años se superó este problema, o sea, no tuvo la leucemia, se igualan con los niños, con el promedio, ¿no? Con el promedio que tiene de cáncer. Bueno, como les dije, se está estudiando bastante las alteraciones genéticas, las mutaciones genéticas que se transmiten de padres a hijos. Y se han encontrado ya algunas alteraciones genómicas que afectan en este gen y en este otro. El diagnóstico para la leucemia, en primer lugar, hay que hacer una anamnesis adecuada, hay que tratar de determinar factores de riesgo, que si bien, como les digo, no está muy claro y establecido. Sin embargo, cada vez estamos viendo pacientes que vienen con leucemia de las zonas agrícolas, de las zonas de Puno, de Cuyaca. Se sospecha, se piensa que podría ser por plaguicidas, insecticidas. No hay trabajos todavía así bien establecidos sobre cuáles son los factores de riesgo, que quizás habría que estudiar. También habría que estudiar de repente, niños que a veces en la etapa neonatal tienen algún problema y varias radiografías, varias tomografías, o niños que tienen problemas de caderas, la radiografía, las 6, otra radiografía de control y eso de repente motivaría, puede motivar a hacer un estudio, ¿no? A veces que haya uno de esos factores de riesgo. Tiempo de evolución, desde cuándo hasta el inicio, hasta el diagnóstico, indagar sobre manifestaciones clínicas de los síndromes. Aquí se está clasificando como síndromes para tener una mejor manera de evaluar. Hablamos de un síndrome anémico, un síndrome febril, un síndrome hemorrágico, infiltrativo y metabólico. En las manifestaciones clínicas, si abordamos el síndrome anémico, tenemos que buscar síntomas de hipoxia por disminución de hemoglobina. Niños que vienen, pues tienen fatiga, irritabilidad, anemia, somnolencia, les hace sospechar que tienen un problema de anemia, ¿no? Un síndrome febril, aquello que tiene fiebre o procesos infecciosos persistentes, recurrentes, debemos sospechar de que tienen neutropenia. Un síndrome purpúrico, aquel niño que tiene petecias, púrpuras, equinosis, epistaxis, y toda expresión de sangrado, ¿no? Es el síndrome purpúrico. Un síndrome infiltrativo, ¿no? En donde tenemos que buscar ya si hay linfadenopatía, si hay hepatomegalia, si hay esplenomegalia, si hay dolorosa infiltración de piel, parótidas, testículos, ¿no? Lo que más se encuentra dentro de todo esto en una leucemia van a encontrar en un 68% hepatomegalia, 50% linfadenopatía, esplenomegalia 65%. Entonces, un síndrome infiltrativo. Y es un síndrome metabólico, que es lo que le llamamos el síndrome de crisis tumoral, que puede ocurrir sin tratamiento, antes de que, o con tratamiento, y es una emergencia metabólica, ¿no? El síndrome de crisis tumoral es una emergencia metabólica. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se produce este síndrome de crisis tumoral? Porque al haber hay una destrucción masiva de células tumorales. Puede ser espontánea, puede ser secundaria a la terapia del cáncer, ¿no? Al haber ruptura de esas células se libera un ácido úrico, hay hipercalemia, hay hiperfosfatemia, y eso trae como consecuencia la hipocalcemia, puede haber elevación de creatinina, elevación de DHL, y podría complicarse aún más con una insuficiencia renal aguda. Acá les traigo que los blastos, ¿qué características tienen? Tienen 20% más fósforo que una célula normal. Entonces, esa es la razón por la que hay una hiperfosfatemia, ¿no? En realidad, mayor que cualquier célula normal, 20% más. Manera de prevenir el síndrome metabólico es una hidratación adecuada, ¿no? Hidratación adecuada, entre 2 a 3 litros por metro cuadrado por día. Tratar de mantener una diuresis que sea mayor a 100 litros por metro cuadrado por hora. Alcalinizar la orina, que a veces hay controversia, pero sí da buenos resultados alcalinizar la orina, colocando 40 a 60 miliequivalentes de bicarbonato de sodio por litro. Entonces sí es necesario tomar prevenciones para que no se produzca este síndrome metabólico. El diagnóstico, entonces seguimos, hay que hacer el primer examen que se hace es un hemograma y otro dice sangre. Por eso ya tenemos una idea. Al estar disminuida las 3 series o 2 series, también hacen sospechar. Y si se encuentra blastos, también, ¿no? Es el primer diagnóstico. Luego sigue la biopsia y aspirado de médula ósea. Y ya saben, no sé si habrán visto alguna vez cómo se hace un aspirado de médula ósea, generalmente es en la parte posterior de la pelvis, en la
caderita del niño, o también puede ser en la parte delantera de la pelvis o de otros huesitos, según la preferencia del médico que va a hacer el estudio. Exámenes microscópicos donde se tiene que ver células maduras, inmaduras y la celularidad. Otros estudios, la citometría de flujo inmunohistoquímica, que esto sirve para determinar el tipo y el subtipo exacto de leucemia. ¿No? Las células, bueno, el diagnóstico definitivo de una leucemia siempre se debe realizar mediante el análisis por todo lo que les he mencionado, ¿no? El definitivo. La OMS dice de que la presencia de al menos 20% de blastas en sangre periférica o médula ósea confirmará el diagnóstico, ¿no? Es una forma simple de poder decir sí o con bastante certeza que el niño tiene leucemia. Sin embargo, todos los estudios que hemos mencionado se deben hacer. La citometría de flujo sirve para calcular la cantidad de ADN en las células leucémicas. Esta cantidad de ADN, sobre todo en la leucemia linfoblástica aguda, las células que tienen mayor cantidad de ADN de lo normal, dicen, serían más sensibles a la quimioterapia, serían más sensibles, entonces tendrían mejor pronóstico. Entonces, esa es la citometría de flujo. Se puede emplear también para medir la respuesta del tratamiento y la existencia de enfermedad mínima residual en algunos casos de leucemia. Bueno, esta enfermedad mínima residual se puede determinar a través de la citometría de flujo. Pruebas de cromosomas, algunas células tienen cambios en sus cromosomas, ¿no? Lo hemos visto en las translocaciones. El cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, y que se encuentra sobre todo en la varicela amiloide crónica y también en la linfoide aguda. La reacción italiana de la polimerasa, que detecta cambios cromosómicos y genéticos tan pequeños que no se pueden ver con un microscopio, aun cuando hay muy pocas células leucémicas en una muestra. Esta reacción italiana de la polimerasa es útil para detectar la presencia de cantidades pequeñas de células leucémicas, o sea, la enfermedad mínima residual o MRD, que con otras pruebas no se podrían detectar. Entonces, con esta reacción italiana de la polimerasa se detecta eso. Y otras pruebas como las que les menciono aquí, ¿no? Supergenética, hibridación in situ con fluorero. El tratamiento de la leucemia es integral, ¿no? Es integral. Aquí interviene el médico general, el médico pediatra, el médico oncólogo, la enfermera, psicólogo, todo un equipo. Es un tratamiento que interviene con muchos especialistas. Acá el objetivo la terapia es conseguir y consolidar una remisión estable. Se usan diferentes opciones de quimioterapia, no solamente quimioterapia, se combina con inmunoterapia, con radioterapia, con células madre. Hay que controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida del niño, por eso hay diversas intervenciones de apoyo, no solamente es la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia, se tiene que hacer otro tipo de apoyo, como por ejemplo la terapia hemostática, transfusiones de glóbulos rojos, transfusiones de plaquetas, antibióticos, cuando por ejemplo hay un niño con neutropenia febril, entonces se tiene que dar antibióticos, o también tratamiento para hongos, ¿no? Si un niño está con tratamiento antibiótico 72 horas y no responde al antibiótico, hay que pensar que hay una infección por hongos, se tiene que dar tratamiento por hongos. Bueno, en general, la leucemia amiloide aguda usa mayores dosis de quimioterapia durante un periodo más corto, ¿no? Generalmente menos de un año. La leucemia linfocítica aguda usa dosis menores de quimioterapia, pero el periodo de tratamiento es más prolongado, generalmente 2 a 3 años. Eso en general. Estas son las drogas que se usan para el tratamiento de cáncer. No se les va a pedir que se aprendan las dosis ni nada, porque ya es un motivo de derecho del especialista, pero sí que conozcan qué drogas cuáles son las drogas para la quimioterapia. Bueno, y aparte de la leucemia, quería más o menos hablarles algo muy pequeño sobre otros tipos de cánceres que les enseñé al inicio, que es por ejemplo el retinoblastoma. El retinoblastoma es un tipo de cáncer donde, como ustedes van a sospecharlo, cuando tienen un niño pequeño que no tenía estrabismo, pero de pronto comienza a tener estrabismo, ¿no? Entonces, y cuando inciden el haz de luz y ven esta manchita blanca en el ojo, o entonces desvían el ojo, inflamación del párpado, tienen un ojo más grande o más protruido. Entonces
ahí deberían sospechar de retinoblastoma. Otro tumor frecuente es el tumor de Wilms, que ¿cómo se hace el diagnóstico? 50% de los niños tienen masa abdominal palpable asintomática. Nada más, si les presiona la barriguita, palpen, vean y van a encontrar una tumulación en el 50% de casos. En el tumor de Wilms, ahí pueden encontrar hipertensión en el 75%, fiebre que no es de origen infeccioso, hematuria microscópica, dolor, hematuria macroscópica, náuseas, vómitos, disminución del apetito, pérdida de peso y constipación. Ese es el tumor de Wilms. La prevención, después de todo lo que hemos conversado, yo creo que la prevención se deduce en que hay que tener un buen estilo de vida, los padres del futuro bebé, especialmente la madre, ¿no? Ustedes jóvenes, si ahora tienen que tener un buen estilo de vida. Han visto todas pueden, ustedes no tener la enfermedad, pero sí pueden ocasionar cambios en sus genes, alteraciones, y los hijos pueden generar. Vacunación a tiempo, vacunación de algunas enfermedades que pueden ser prevenibles. Por ejemplo, vacunación para hepatitis, ahora que está para el papiloma de virus humano, ¿no? vacunas en un tiempo lo que corresponde, vacunación. Dosificar el tiempo que pasan los bebés bajo la luz directa solar, ¿no? Protección. Recuerden que ningún niño menor de 6 meses debe estar expuesto al sol. Así sea con bloqueador, así sea con gorrito, con sombrero, no, está contraindicado. Entonces, exposición del tiempo a la luz solar hay que ser muy cuidadosos en ello, antes de las 10, después de las 3. ¿No? Los bebés con anomalías congénitas del desarrollo y anomalías cromosómicas, como se ve como el síndrome de Down, deben tener supervisión médica constante y estar sometidos a exámenes preventivos periódicos. Recuerden que tienen mayor posibilidad de presentar cáncer. Estas tácticas van a permitir detectar la leucemia en una fase temprana, lo que multiplica las posibilidades de un desenlace favorable. El día 15 de febrero, Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. Bien, eso es su tercer periodo. Bien, si tuvieran alguna pregunta. Doctora, en la leucemia, cuando se le hace el hemograma, ¿qué serie o qué series primero son las que disminuyen? Deberían ser las blancas. Las blancas. ¿Cierto? Las blancas, pero ¿por qué disminuyen las tres? Porque disminuyen, ¿por qué disminuyen las glóbulos rojos? ¿Por qué disminuyen las plaquetas? ¿Por qué disminuyen? Porque el número de células de blastos es tanto que al final anulan a las otras células. Pero primero debería haber un descenso de las células blancas. Bueno, si no hay las preguntas, creo que vamos a pasar a la exposición del tema de hoy. Trombocitopenías, ¿qué queremos hacer? Sí, sí. Trombocitopenías primaria.